Vamos a ver cómo cargar un script con sentencias SQL en la interfaz de comandos de MySQL, MySQL Shell. Haremos también algún ejemplo de consulta de datos con las sentencias select y también veremos lo mismo para la interfaz gráfica de usuario MySQL Workbench, es decir, también cargaremos el script para crear la base de datos y también realizar alguna consulta. Bueno, en primer lugar, el script con las sentencias SQL los tenemos aquí, se llama esquema rrhmysql.sql, se descarga de Aules, del tema de Aules. Si lo editamos, pues vemos un poco el contenido. Lo primero que hace es que borraría el esquema si existe HR. Recordemos que esquema es lo mismo que es un sinónimo de database, o sea, database. Después crearía la base de datos HR con el juego de caracteres por defecto y la colación aquí indicada. Abre la base de datos y las sentencias de creación de tablas, pues crea la tabla regions, countries, locations, departments, jobs, empleados, histórico de trabajo, etc. Esta sentencia de aquí, create view, crea una vista, pero que de momento no la vamos a utilizar para este tema. Y después ya vienen las sentencias de inserción de datos. Por ejemplo, aquí inserta datos en la tabla regiones, aquí en la tabla países, inserción de datos en location, departamentos, empleados, etc. Es decir, tenemos ahí una inserción de unos cuantos datos pues, para tener datos para realizar las sentencias. Bueno, una vez que entramos en MySQL Shell, pues cambiamos al modo SQL, nos conectamos con un usuario, por ejemplo, pues nos podemos conectar como usuario root o cualquier otro usuario que tenga permisos para crear base de datos. Nos pide contraseña, la introducimos. Ahí está. Y en MySQL Shell, como estaremos haciendo sentencias y sobre todo si salen errores y normalmente al hacer las sentencias pues devuelve bastantes datos, es interesante pues de vez en cuando limpiar la pantalla. Por ejemplo, con control L pues limpiamos la pantalla y la tenemos ya pues vacía, pues para sobre todo si me da algún error y tal, pues ver mejor los errores, etcétera. Bueno, para cargar un script SQL tenemos que teclear source y a continuación tendríamos que poner el script SQL que quiero ejecutar junto con su ruta. Una forma fácil para ello es arrastrando lo que es el script. Aquí entonces cargaríamos el script esquema RH MySQL SQL que está en C scripts SQL en esta carpeta. Bueno, entonces al darle al intro, pues ejecuta lo que es el script. El script para cada sentencia SQL ejecutada con éxito, pues me sale una línea poniendo pues query OK, si se han visto afectadas las filas que se han visto afectadas. Y al principio da una serie de warnings, de avisos, pero que bueno, que no influyen a la hora de crear la base de datos. Por ejemplo, un aviso es porque en el script el tipo de dato integer le da una longitud, pero bueno, simplemente dice pues eso, que no lo tiene en cuenta y ya está. Bueno, podemos ver en este caso si se ha creado la base de datos con un show databases. Aquí vemos que se ha creado la base de datos HR, la abrimos, use HR y hacemos un show tables para ver las tablas que tenemos. Vemos que se han creado las tablas countries, departments, la vista emp detail view que no la vamos a utilizar, empleados, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si yo quiero hacer una sentencia select sencilla, pues select asterisco, es decir, voy a consultar todos los campos, por ejemplo, de la base de datos countries. Entonces pondría select asterisco from countries, termino con punto y coma, le doy al intro y en este caso aquí veo las filas que ha devuelto la consulta, en este caso 25, y aquí vemos pues a poner asterisco las tres columnas que tiene la tabla, que sería country ID, country name y región ID. Vamos a hacer lo mismo, vamos a cargar el script SQL, pero en este caso desde MySQL Workbench. Entonces, bueno, podemos entrar con el usuario root o con cualquier otro usuario que tenga permisos para crear base de datos. En este caso, si no hemos almacenado la contraseña, la tenemos que introducir. Y una vez conectado como root, tenemos que cargar el contenido del archivo SQL aquí, en una tab query, o sea, en una pestaña de consultas.
Para ello le puedo dar aquí al segundo icono, por lo cual tendría que buscar, en este caso, pues el archivo, o también puedo arrastrarlo directamente igual que hacíamos con MySQL Shell. Este sería en este caso el script que queremos ejecutar. Yo lo puedo ejecutar, lo puedo arrastrar aquí y entonces vemos el contenido, en este caso del script. Para ejecutar script, aquí tenemos básicamente estos dos iconos, un rayo y un rayo con un cursor. Si yo quiero ejecutar un script, como es el caso, pues le daría al primer icono, al icono del rayo. En este caso, el icono del rayo ejecuta pues todo el script, es decir, pues de donde estoy. O si, por ejemplo, quisiera ejecutar solo una parte del script, pues podría seleccionarlo. Por ejemplo, si yo solo quiero ejecutar esta parte, lo seleccionaría, le daría al primer rayo y entonces pues ejecutaría solo eso. El segundo script, el segundo icono lo que hace es que ejecuta la sentencia SQL donde está el cursor. Entonces esto lo que me permite es que si yo tengo, por ejemplo, pues varias sentencias de SQL y solo quiero ejecutar una, pues por ejemplo, yo si quiero ejecutar solo esta sentencia, pues me pondría aquí, le daría este icono. Hay que tener en cuenta que una sentencia de SQL termina cuando encuentra el primer punto y coma. Entonces, si yo me pongo aquí, realmente la sentencia SQL será esto, será todo esto, hasta que encuentra el punto y coma. Para MySQL, una sentencia SQL realmente es una línea solo. Lo que pasa que aquí, por ejemplo, pues para aumentar la legibilidad, o sea, para que se vea más claro, pues se pone en varias filas. Bueno, pues entonces a la hora de ejecutar el script, pues le daría aquí, al icono de ejecutar el script. Es interesante esta ventana de aquí, que es la ventana de salida, porque si hay algún error, me va a salir aquí. Bueno, pues le daríamos. Entonces veis que en este caso pues me aparece igual que antes, todas las sentencias que se han ejecutado correctamente y al principio pues una serie de warnings, que es el icono del triángulo, y si me diera algún error pues me saldría en rojo. Desde aquí, desde la vista de esquemas de base de datos, debería de aparecer la base de datos HR. No aparece porque hay que refrescar la vista, en este caso hay que darle aquí, y entonces al darle pues ya me aparece la base de datos. Si yo despliego, pues aquí tengo las tablas que se han creado, se ha creado también una vista, pero que no la vamos a utilizar. Y por ejemplo, ahora si quiero ver la tabla countries, le doy al botón derecho, le doy aquí a la primera opción, select rows, y entonces haría realmente un select asterisco, y aquí con todos los datos. Aquí veo que se ha ejecutado la sentencia del select asterisco from HR country limit 0.000. El limit 0.000 es que me va a sacar hasta, si tuviera más de 1000 filas, pues me sacaría las 1000 primeras. Y aquí en el mensaje 25 filas de vueltas, y el tiempo que ha tardado, pues es en este caso las 25 filas de la sentencia. También es interesante muchas veces esta ventana de output, por limpiarla, con el botón derecho le podemos dar a clear, y entonces se limpia. Si yo ahora ejecuto lo que es el script, en este caso solo la sentencia select asterisco from hr.country, normalmente en MySQL Workbench las tablas siempre le pone delante la base de datos a la que pertenece, poniendo, la anotación sería base de datos punto tabla. Bueno, pues si yo lo ejecuto, pues en este caso me daré un error porque sin darme cuenta he seleccionado solo la L, por lo tanto solo me ejecutaría eso, por eso me da un error, o sea, un error que la acción es L, o sea, entonces hay que llevar cuidado, simplemente sin seleccionar nada me pongo aquí y puedo darle bien a cualquiera de los dos porque solo hay una sentencia. En este caso pues ejecutaría lo que es la sentencia. La ventaja que tiene de utilizar MySQL Workbench, por ejemplo, pues es que si yo ahora quiero hacer, por ejemplo, where countries por ejemplo, quiero hacer un select donde el country ID sea un determinado código, vemos que conforme voy escribiendo, pues me va saliendo, por ejemplo, los campos que podría utilizar, empezando por country. En este caso sería country ID, country name, pues yo puedo seleccionar simplemente pues country ID, es decir, que me va dando un poco, facilita ayuda de los campos que puedo ir utilizando. Si yo ahora, por ejemplo, pongo, pues bueno, yo quiero saber simplemente pues el país cuyo código es
CN, pues lo pondría así, ejecutaría, y entonces pues solo me saldría que el país, que el código CN, China, región ID3. También, por ejemplo, pues puedo hacerlo en varias filas para tener más, o sea, que se vea mejor y tal, pues no hay ningún problema. O sea, con todo esto pues lo puedo hacer perfectamente. También tenemos un montón de utilidades. Una de ellas interesante es generar un diagrama entidad-relación de una base de datos que tenemos en el servidor. Para ello nos vamos aquí a la opción de menú Database y le daríamos a Reverse Engineer. Al darle, pues nos dice, bueno, con qué usuario que nos vamos a conectar. Me voy a conectar con root. Me pide contraseña. Lo introducimos. Le damos a siguiente. Y ahora voy a seleccionar la base de datos HR porque quiero el diagrama entidad-relación de la base de datos que acabamos de generar, HR. Le damos a siguiente. Después de las comprobaciones le damos a siguiente. Y aquí lo que me dice es que la base de datos HR tiene 7 tablas y una vista. En este caso voy a desmarcar la parte de la vista porque no quiero que la vista me aparezca en el diagrama entidad-relación, solo quiero las 7 tablas. Le damos a ejecutar. Y una vez que ya ha generado el diagrama, le damos a siguiente y finalizamos. Y aquí tendríamos el diagrama entidad-relación de la base de datos. El diagrama entidad-relación, pues es conveniente mover las tablas de tal forma pues que no haya cruce, haya el mínimo cruce posible en este caso de líneas. Aquí tenemos, por ejemplo, pues regiones, países, localizaciones, empleados y departamentos. Por ejemplo, pues me voy a llevar aquí los empleados, el histórico de trabajo aquí, los trabajos aquí, es decir, lo voy moviendo un poco de tal forma que, pues eso, lo tenga lo más claro posible. ¿Para qué sirve esto? Pues esto sirve sobre todo a la hora de hacer las sentencias, las sentencias L, las consultas de datos, pues siempre a veces es imprescindible pues tener una vista de la base de datos. O sea, es decir, yo quiero saber pues las tablas, los campos de las tablas, las claves primarias que las tenemos aquí, las claves ajenas, porque la clave ajena pues me permite ver cómo están relacionadas las distintas tablas, etcétera. Por ejemplo, a ver, voy a llevarme location aquí, country aquí y regional aquí. Esta anotación, que es la anotación pata de gallo, aunque no aparezcan los rombos que utilizamos en el diagrama entidad-relación, pues se entiende perfectamente. Por ejemplo, una región tiene mínimo 1, máximo varios países, y un país pertenece única y exclusivamente a una región, y además va a tener mínimo una región. Por ejemplo, un país pues va a tener una o varias localizaciones y una localización pues solo va a pertenecer a un país. Bueno, una vez que tenemos el diagrama entidad-relación, pues lo puedo guardar. Si le doy a Save Model, pues lo guardaría como el formato de MySQL Workbench Model. Esto me permite llevármelo a otra máquina donde también esté MySQL Workbench y entonces importarlo. Y entonces a través del diagrama entidad-relación se podría generar la base de datos. Y en este caso, para hacer las sentencias, pues lo que vamos a hacer es exportarlo, por ejemplo, como PNG. Y por ejemplo lo voy a guardar en la base, en la carpeta script SQL, y lo vamos a llamar HR. Le damos a guardar. Y ahora aquí en la carpeta HR pues tenemos la imagen con el diagrama entidad-relación, con todas las tablas, etcétera. Que ya digo que es imprescindible muchas veces pues para hacer sentencias, sobre todo cuando son sentencias entre varias tablas, pues que siempre tendré que saber cuál es el campo, la clave ajena que tendré que relacionar con cada tabla pues para llegar a la tabla que me interesa. Bueno, si cerramos la pestaña del diagrama entidad-relación del modelo generado, volvemos a estar aquí en la pestaña en este caso de la base de datos HR.
Si yo quiero añadir pestañas de query, pues lo daría aquí con el primer botón. Podría ir generando, en este caso, pestañas para realizar sentencias para lo que yo quiera e ir cambiando. Y, por ejemplo, otra cosa interesante que tenemos es esto de aquí, que son los recortes, los que se llama snippet. ¿Para qué sirve? Si yo quiero, por ejemplo, he hecho alguna sentencia SQL con varias tablas, algo complicada, y quiero guardarla, para tenerla guardada, pues si tengo que volverla a ejecutar, no tener que volverla a teclear, escribir, etcétera, pues yo le daría aquí, le daría a guardar, en este caso, me guardaría la sentencia que yo tenga, le puedo dar un nombre, por ejemplo, podría llamarlo, pues yo qué sé, consulta país China, le daría done, y aquí obtengo la pestaña de snippets, donde tengo pues todos los, en este caso, los recortes que yo hubiera guardado. Si yo quiero, por ejemplo, este snippet con su código que sustituya en este caso, en una pestaña al texto que haya, pues le daría a la primera opción. Si yo quiero, por ejemplo, insertarlo donde está el cursor, pues le daría a la segunda. Y, por ejemplo, si quiero copiarlo en el portapapeles, pues le daría aquí, y entonces pues yo simplemente pues lo pegaría y ahí lo tendría. Y ya si quisiera ejecutarlo, o bien simplemente modificar cualquier dato para volver a ejecutarlo, pues ya está, le daría y lo ejecutaría. Bueno, pues entonces en las prácticas de este tema pues vamos a hacer consultas de datos con select, con bastantes opciones que nos proporciona select, y vamos a utilizar tanto el intérprete de comandos MySQL Shell como la interfaz gráfica de usuario MySQL Workbench.